La agenda del día de hoy, vamos a conversar sobre qué es MRP y sus objetivos. Seguido de eso vamos a hablar de las definiciones particulares que debemos considerar al momento de ocupar la herramienta de MRP. Vamos a seguir con el procedimiento, el asistente que tiene el MRP, para de esa forma mirar el cálculo del mismo procedimiento que hemos generado. Posterior a este cálculo vamos a revisar los informes y alerta de las recomendaciones que nos va a generar el MRP de acuerdo a las definiciones particulares y el mismo procedimiento anteriormente dicho. Posterior a eso, vamos a generar una ronda de preguntas de acuerdo a la presentación que anteriormente vamos a ir avanzando para que puedan ser contestadas. Una vez contestadas estas preguntas, vamos a realizar un ejercicio práctico ya en el uso de la herramienta de Sapiens One referente a lo que es MRP. Como concepto de MRP, es un planificador de requerimiento de materiales. Este tiene un propósito de controlar y administrar aquellos productos que se encuentran solicitados y requeridos para poder cumplir una demanda. Esta demanda va determinada por nuestro cliente, en la cual nos va a emitir una orden de compra, y lo que va a generar el MRP es administrar estas órdenes de compra para poder cumplir en el momento oportuno. En función de eso, el MRP también nos va a sugerir las órdenes de compra a nuestros proveedores en el caso de contar con una producción programada. Es decir, para poder satisfacer y llegar al tiempo oportuno de nuestro pedido de cliente, necesitamos tener los materiales de la misma lista de materiales de los componentes. Como otro concepto que mantenemos, es un sistema de planificación de la producción a nivel de gestión, en la cual nos responde algunas preguntas que como planificador nos hacemos a diario en qué, cuánto y cuándo se debe fabricar o aprovisionar o comprar un material. De esta forma, este MRP, que también tiene el Business One, nos va a sugerir esta planificación. Y de la misma manera nos va a responder las preguntas que nosotros nos hayamos realizado. El objetivo de esta herramienta trata de cumplir tres objetivos básicos. El primero es asegurar que el material esté disponible para la producción y entrega a los clientes. Cuando nosotros estamos en una orden de fabricación y corremos el asistente del MRP, va a tratar de revisar los componentes del producto terminado para poder cumplir la fecha solicitada. Y de esa manera entregar en el tiempo oportuno el material. Seguido de eso, también como objetivo es mantener los niveles de stock adecuados para la operación. Nos va a mantener, que permite visionar aquellos quiebres de stock que nosotros podamos tener delante de nuestra herramienta. Por lo tanto, el MRP también viene a suplir esa necesidad de generar estos quiebres de stock. De tal manera, nosotros aprovisionar y generar una orden de compra en el momento oportuno y así también seguir con la operación de la empresa. Y finalmente, planear las actividades de manufactura, cumpliendo las fechas de entrega y las actividades de compra que anteriormente ya he comentado para poder satisfacer las necesidades de la demanda de los clientes. Por lo tanto, en resumen, nuestro MRP viene a suplir una necesidad de los materiales que se requirieron en una oportunidad, llámese un pedido de cliente o una orden de compra para poder cumplir con el funcionamiento de los niveles de inventario adecuados. Bien. Como se entiende ya lo que es MRP y cuál es el objetivo principal, vamos a hablar de aquellas definiciones que necesitamos para que nuestro asistente de MRP dentro de la herramienta de Business One pueda satisfacernos y darnos las recomendaciones necesarias.
Para eso nosotros tenemos que mirar los maestros de artículos que está dentro de Business One, sobre todo en la pestaña de planificación. En esta ocasión, en esta pestaña de planificación, se nos van a mostrar varias definiciones que en la cual nosotros debiésemos administrarla. La primera de ellas es ver el método de planificación. ¿Ya? El PNM, o planificación de necesidades materiales, acá nosotros le damos la dirección a que este producto vaya dentro del cálculo del asistente del MRP. Si yo no lo considero, dentro del asistente del MRP no va a ser considerado. Lo va a dejar afuera, por lo tanto no va a recomendarme si tengo que generar una orden de compra o una orden de fabricación. Lo mismo para el método de aprovisionamiento. Tenemos que definir si el producto que estamos creando se va a comprar o se va a producir o efectuar, como es. Si se compra, basta simplemente con que le digamos comprar, y si se produce, efectuar. Dentro del almacén de los componentes aparece una clasificación de línea de lista de materiales y de línea de documento superior. Esto está orientado a aquellos productos solamente que son efectuar o producir. De tal manera, si yo digo de lista de materiales, va a mirar la lista de materiales y va a generar en la línea del documento el almacén que está predefinido. Si yo le digo artículo superior, lo que va a mandar, va a mirar el almacén que está definido en el pedido de cliente previo de ese mismo artículo a producir. El intervalo de pedido es donde normalmente uno lo ocupa o se utiliza para abastecer este mismo producto, donde yo acá direcciono y digo con cuánta frecuencia yo genero o levanto una requisición o un requerimiento de este producto a mi proveedor. Por lo tanto, el intervalo de pedido lo que va a hacer es programarme y decir que todas las semanas, todos los meses, una cantidad de días va a generar una necesidad. Y esta necesidad va a estar basada de acuerdo al contrato o al acuerdo que yo haya alcanzado con mi proveedor. Lo segundo que debo considerar son los feriados o el calendario de feriados. Normalmente el calendario de feriados lo que busca básicamente es direccionar que cuando yo tengo una necesidad de un pedido de cliente y ese día es feriado, lo que trata de hacer el MRP es anticiparse el día hábil anterior y generar ahí mi requerimiento de producción, en el caso de que es un pedido para poder producir. En el caso de que es una orden de compra, lo que va a mirar el Business One es, este asistente va a mirar este calendario y va a generar una orden de compra para el día posterior al feriado. Es decir, si estamos un día domingo, lo que va a generar es la orden de compra, dejarla el día lunes. Y si es un artículo producido, lo que va a hacer es lanzar una orden de producción el día viernes. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que detona es fijarnos si los feriados los vamos a contemplar o no dentro del cálculo. Para eso, yo tengo que definir cómo es la enumeración de semana. La enumeración de semana está orientada básicamente en cuál es tu primera semana o tu primer día hábil. Por lo tanto, si yo le digo que mi primera semana comienza el 1 de enero, lo que va a realizar es a partir de ese año calendario a generar lo que es el cálculo numeral de la semana. Ahora, este cálculo está orientado y mirado también en el asistente de MRP, porque cuando vayamos más adelante a mirar el asistente, también hay un horizonte de planificación, donde también yo le digo cómo quiero visionar el asistente del MRP. ¿Sí? Seguido de eso, hay una determinación que considera de cuándo comienza y de cuándo termina mi fin de semana, con mis días no hábiles.
o de descanso. Si yo le digo que eso es parametrizable porque si es sábado o domingo, básicamente lo que anteriormente mencioné, de que si el día sábado comienza el fin de semana, el asistente del MRP considerará estos días como no hábil, por lo tanto no va a generar una orden de compra ni tampoco va a generar un requerimiento de orden de producción para esos días, puesto que en esos días yo estoy dando un mensaje de que esta tabla no estoy trabajando y por lo tanto el sistema lo que va a hacer es no considerar para esos días el cálculo. ¿Bien? Este feriado yo puedo validarlo, o el sistema lo puede validar, para que solamente esté contemplado en un año calendario, ¿ya? Que el cheque dice válido solo para un año. O sea, quiere decir que esta configuración, el detalle de los días que están considerados en esta tabla, solamente esté considerado para el año 2017. Si yo quiero que también lo contemple para los años siguientes, basta con destillarlo y eso va a ser con algo permanente que va a estar considerándose dentro de los feriados del MRP. Bien. Lo tercero que también debemos considerar es el consumo de las previsiones. Dentro del Business One, las parametrizaciones generales, en la pestaña de inventario hay una subpestaña que se llama planificación, en la cual aparece una previsión de consumo que esto nos va a permitir también consumir una previsión a través de en base a un pedido de cliente en la línea del documento, como está en la imagen adjunta de la orden de venta, aparece marcado la previsión de consumo como sí. Si yo le digo que no, no lo va a consumir a través de esa misma previsión que ya está ejecutada anteriormente, simplemente va a generar un requerimiento nuevo. Lo mismo para un acuerdo global. El acuerdo global también me puede consumir una previsión de consumo. Sin embargo, lo que debiésemos considerar es con cuánta frecuencia la previsión de la voy a consumir. Por lo tanto, las definiciones que anteriormente nosotros consideramos dentro del sistema nos va finalmente a llevar a cómo el sistema ejecuta el MRP. Y dentro del MRP, como el primer procedimiento, es a través de este asistente que estamos definiendo, para la cual nosotros necesitamos definir un escenario de planificación. Y este escenario de planificación te va a ir guiando paso a paso para predecir la demanda basada en las previsiones que anteriormente nosotros vamos a crear dentro del sistema. Una de las fortalezas que tiene este asistente es ayudarnos a planificar y optimizar los futuros requisitos de material, además de administrar y ejecutar aquellas recomendaciones y excepciones de compra y fabricación. Las excepciones de compra y fabricación son aquellos documentos que yo los puedo dejar fuera del sistema o fuera del cálculo, en la cual más adelante, cuando vayamos en el paso a paso, vamos a ir explicando cuáles son las excepciones de fabricación y excepciones de compra, para poder que el asistente me planifique y me optimice mis materiales de manera sencilla. ¿Bien? Este asistente me va a generar recomendaciones en la cual me va a mirar de distintas fuentes cuáles son las demandas y cuáles son las próximas órdenes de compra que están incluidas, para también revisar los niveles de stock que tiene cada almacén, la orden es planificada, por lo tanto, todas las recomendaciones va a estar basada en un cálculo interno que el sistema va a ir mirando cada uno de los documentos que están descritos en este párrafo, y además va a mirar aquellos datos que están relacionados con el artículo. Pues anteriormente ya mirado y lo había presentado en la PPT anterior del maestro de artículos, cuáles son las configuraciones o definiciones que debemos considerar.
Este asistente, al finalizar, nos va a mostrar unos resultados que la cual nos van a recomendar qué documento debiésemos realizar para suplir esa necesidad. Llámese un pedido de cliente, ¿cierto? Una orden de compra. Si ese pedido de cliente que está en esta revisión, tengo que generar una orden de fabricación, el resultado me lo va a guiar de donde también nace la necesidad para poder yo producir y para salir a comprar, ¿verdad?, a nuestros proveedores. Por lo tanto, estos resultados me van a aclarar para poder clasificar y filtrar y aún más profundizar a través de la misma información que yo le vaya incorporado a mi asistente de mercado. Bien. Las previsiones, dentro del módulo del MRP, la primera carpeta que nos encontramos es las previsiones. Y las previsiones son programaciones, programas o planificaciones, también se le puede llamar presupuestos, que es la cual nos va a ayudar y de qué forma estoy planificando mis próximas producciones y mis próximas compras para, de cierto modo, anticiparme verdaderamente a la solicitud que me está generando. Es decir, como podemos mirar, aquí tengo en la línea 1, ¿verdad?, dentro de mi detalle de la previsión, yo consideré que en agosto, para el artículo de gran exterior, ¿cierto?, considera esa cantidad 100. En septiembre 200, octubre 300, pero no quiere decir que en mi realidad tengo 300 por fabricar. Es una proyección que yo estoy realizando para de tal manera anticiparme y no generar un quiebre de stock. Por lo tanto, también me va a permitir generar planificación en registros históricos de venta y también en cantidades introducidas manualmente. En este caso, esta previsión que está en la presentación es una previsión realizada por las cantidades que manualmente le estoy colocando por mes. Ya. Ahora, como dato, no existen limitaciones en la creación de previsiones, pero sin embargo, por cada escenario, por cada asistente de MRP, solamente me es permitido vincular una previsión. No puedo generar o vincular más de alguna previsión, solamente en el asistente me va a generar solamente una vinculación de una previsión, que es la cual yo lo puedo determinar y lo puedo vincular manualmente más adelante. También debemos considerar que una vez ejecutado el asistente del MRP, no se puede eliminar la previsión que ya anteriormente hemos vinculado, ¿ya?, porque ya hizo una acción el asistente, por lo tanto ya está a la espera de esa confirmación para poder generar las recomendaciones. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo eliminar la previsión que ya está enlazada. Dentro de las previsiones, también podemos generar previsiones automáticas dependiendo de algunos filtros que también me pueden ayudar. Esos filtros pueden ser a través de un artículo o artículos, ya propiamente tal, de un proveedor determinado y de un almacén predeterminado. De esta forma, yo lo que estoy haciendo es dar un mensaje a mi misma previsión para poder generar previsiones de acuerdo a este filtro. A partir de ahora, de la versión 9.2 de Business One, se pueden generar predicciones para almacenes múltiples, ¿ya? Quiere decir que yo puedo seleccionar uno o más almacenes para generar una previsión de acuerdo a la necesidad que tiene ese almacén, ¿ya? Por lo tanto, esta administración lo que me va a ayudar es simplemente tengo que yo seleccionar y de esa forma él va a entender, seleccionar los almacenes, ¿verdad? Y de esa forma él me va a ayudar a generar las previsiones. También puedo generar
previsiones a través del historial de venta. El historial de venta básicamente me va a ayudar a través de los registros históricos que la historia que debe tener, en este caso, Business One operativo, ¿verdad?, debe tener dentro de SAP para poder generar esta previsión según historial. Si no tengo bastante información dentro de Business One, no me va a ayudar mucho porque en la práctica tengo que tener bastante información para poder generar previsiones en base al histórico de venta. Una vez generadas nuestras previsiones, debiésemos ir al siguiente paso, que es la ejecución del asistente. Por lo tanto, este asistente tiene 6 pasos en la cual nos va a ayudar a generar el cálculo de las recomendaciones. Y lo primero que debiésemos hacer es crear el escenario. Por lo tanto, es importante destacar que una vez que el escenario ya está creado, el nombre, donde dice nombre de escenario, ya no lo puedo editar. La descripción la puedo editar en el paso siguiente, pero no así el nombre del escenario. Una vez definido nuestro nombre, debiésemos mirar cuál es nuestro horizonte de planificación. Si yo le digo al asistente, en este caso estoy considerando del 1 de julio al 31 de julio, como está visualmente la fecha de inicio y final, ¿ya? Ese va a ser mi horizonte y eso va a interpretarse de tal manera de que la práctica solamente este entorno o este periodo de tiempo considere el cálculo del MRP. Y eso lo puedo visualizar en días, como está el filtro en días, también lo vamos a mostrar, pero también lo puedo visualizar en semanas, en meses. Y la longitud de horizonte de planificación básicamente es un dato que no, tú puedes editar este número de días, ¿ya? Y lo que va a hacer es recalcular la fecha final de tu horizonte de planificación, porque ya no va a estar mirando una fecha predeterminada, sino que va a estar mirando la longitud de horizonte de tu planificación. ¿Bien? Seguido de esto tenemos las considerar feriados. En este caso tengo los artículos de producción y compra. Anteriormente, en la presentación, hemos conversado a través del calendario de feriados. Por lo tanto, ese calendario, si está predeterminado anteriormente, el hecho de que aquí yo necesito o quiero que lo considere dentro del cálculo, basta con que lo chequee, como está en la imagen, porque si no lo chequeo, no va a considerar el feriado y al no considerarlo, el asistente va a generar de que esos feriados son hábiles, por lo tanto, sí la planta puede trabajar. ¿Sí? Entonces, de tal manera, con no tenerlos tiqueados, puedo obviar el calendario previo configurado. Y podemos visualizar las preferencias, que el clasificar por secuencia de conjunto. Básicamente, lo que realiza la secuencia de conjunto es mirar de acuerdo a las necesidades que tenemos dentro de nuestra lista material. Por lo tanto, él va a mirar si tú estás produciendo, va a mirar todos tus productos que están para producir y lo va a generar en base a la misma estructura de receta que tenemos. Y como nota, en la parte derecha, había comentado de que el uso de los feriados dentro de lo que aplica para producción. Si el pedido del cliente para un día sábado, entonces el asistente lo que va a generar es al primer día laboral anterior, al fin de semana, es decir, el día viernes, va a requerir generar esta orden de producción. Si es de compras, al día posterior, es decir, el día viernes. Nuestro tercer paso es la selección de artículos. También se nos ha incorporado una mejora, que es el criterio de selección ampliado, en la cual yo puedo filtrar en la búsqueda del material a través ya de campos de usuario o
campos alternativos que debe considerar dentro de mi maestro de artículos y no necesariamente ir a mirar los números de artículos o los grupos o familias de artículos. Ahora ya puedo contemplar una familia, por ejemplo, de artículos. Entonces ya puedo ir filtrando por familia u otra necesidad. De esa manera, lo que va a generar con este filtro es agrupar todos aquellos que están dentro de los campos seleccionados previos y lo va a generar para poder seguir con mi asistente. En el paso cuarto, la fuente de inventario también podemos nosotros ejecutar de dos maneras. La primera manera a nivel de empresa, lo que va a realizar es considerar todos los almacenes que están configurados en Business One y va a tomar el consolidado para poder ejecutar el cálculo. Si le digo un almacén, almacén significa solamente planificar la necesidad de ese almacén o de esos almacenes y dejar obviados los almacenes que ya están dentro de mi. Por lo tanto, también en versiones anteriores no se podía realizar esto, simplemente te dejaba todo consolidado y ya no podías excluir. Ahora sí puedes excluir y puedes generar tu propio asistente de MRP en base a un almacén. En el paso quinto de nuestro asistente, tenemos la fuente de datos. Y lo primero es el rango de tiempo. Cuando nosotros en el paso 2 estábamos revisando el horizonte de planificación, en la primera opción dentro del horizonte de planificación, el mensaje que le estoy haciendo el cálculo, es decir, considere la fecha de inicio y de término, el desde y hasta. Por lo tanto, esa fecha de inicio lo que me va a generar es que todos aquellos órdenes de compra que no están incluidos dentro de este periodo los va a excluir, no van a ser considerados dentro de este horizonte. Sin embargo, si voy por la opción de incluir datos históricos, lo que va a hacer el sistema es incluir los pedidos que no necesariamente están dentro de este horizonte que yo anteriormente había predefinido las fechas. Por lo tanto, acá sí me va a incluir, si necesito que se incluya una orden de compra, como en el caso del ejemplo que era julio, que se generó el 15 de junio del mes anterior, por lo tanto, basta con que yo diga incluir datos históricos. De esa manera, recién el sistema me va a recomendar, hacer una recomendación si debo ir a comprar o debo producir. Bien, en el siguiente cálculo, si son artículos nuevos y no tengo pedido, esta parte no es estándar, por lo tanto no va a ser un impacto dentro de tu cálculo. Es decir, que si tus artículos son nuevos, que no hay una orden de compra, no hay una orden de producción y tú necesitas solamente proyectarte, esos checks que aparecen no van a generar nada. Si tú los destiqueas, tampoco va a hacer algo en tu asistente, simplemente porque no hay historia dentro de él. Pero si yo ya tengo historia dentro de los artículos que ya estoy fabricando, puedo decir en el asistente cómo va a ser su manera de calcular y qué documentos debiesen incluirse en el asistente del cálculo. Yo puedo decir las ofertas de compra que la incluya, las ofertas de venta, las solicitudes, y además de eso me va a permitir restringir. El restringir, si en este caso, por ejemplo, tengo pedidos, si yo quiero restringir un pedido, lo que va a hacer el sistema es abrir una pantalla en la cual me va a mostrar los pedidos de compra y en la cual van a estar predefinidos, seleccionados, pero yo puedo destiquear uno y de esa manera el cálculo no lo va a considerar, lo va a dejar fuera, solamente va a dejar ese pedido como ya a lo mejor ya tiene su curso, ya tiene una orden de compra lanzada y a lo mejor el material ya viene en camino. Por lo tanto, yo le puedo decir, en el cálculo
no lo vuelva a considerar para que no me vuelva a requerir nuevamente otra orden de compra. Y así con cada uno de los documentos que están acá, tanto de oferta y demanda, puedo decir que se restrinja o que se incluya o no se incluya. También puedo decir dentro del asistente que vaya a considerar los stocks mínimos, o mínimo y máximo, y acá donde ya mencioné la previsión. Aquí la previsión es la previsión que yo anteriormente ya la debo tener, ¿cierto?, creada dentro del sistema, pero sin embargo no me va a permitir generar más de una vinculación, solamente es una a una. Es decir, debo generar un asistente por cada previsión. En las recomendaciones, puedo decir a este asistente que no me haga o no me recomiende órdenes de compra, que son los pedidos, sino que me recomiende solicitudes de compra. Dentro de la solicitud de compra, porque existen clientes que por su flujo parten a través de una solicitud de compra y no necesariamente directamente a través de una orden de compra o un pedido. ¿Bien? Por lo tanto, en la recomendación yo puedo decir qué documento quiero que me recomiende para el caso de las compras. Lo mismo para la orden de fabricación, ya por defecto viene guiado porque es un producto que se va a efectuar, por lo tanto, sí o sí va a generar un requerimiento de una orden de fabricación. Una vez que yo tengo todo lo anteriormente ya seleccionado e inicio el cálculo, el sistema me va a dar este resultado. Este resultado lo que me va a mostrar, básicamente, por producto, cuál va a ser su demanda y en qué momento debiese generar esa demanda. En el análisis que estamos observando del primer artículo, me menciona que el día 10 de septiembre tengo una demanda a través de un pedido de cliente. La fecha que está considerando es la fecha de entrega de ese pedido de cliente. Por lo tanto, los documentos que está generando o que está contemplando para el cálculo, las fechas son muy importantes. Si tu orden de compra y si tu pedido de cliente tiene una fecha en particular, el asistente del MRP es capaz de interpretar esa fecha y traducirla en este resultado para de tal manera recomendarte que para esa fecha ya hay un pedido de cliente para, en este caso, el análisis que estamos realizando de este artículo de producción. Como tengo este escenario, hay una pestaña dentro del mismo resultado que se llama recomendación. Y la recomendación lo que me va a generar es un poco recomendar qué documento debiese hacer por cada uno del tanto de compra como de venta. En este caso, el primer artículo me está diciendo que para el día 7 de septiembre, para poder cumplir la demanda de ese mismo día, debiese generar una orden de fabricación. Para el caso de artículos de compra, me va a generar, como yo anteriormente le dije que me recomendara un pedido, entonces lo que va a hacer ese día es generar un pedido de compra. Y así, con cada uno de los artículos, tanto de compra y de venta, me va a generar un tipo de documento en particular como recomendación. Ahora, ¿cómo es la forma de calcular que tiene el MRP? Lo primero que va a mirar él es el inventario existente actual. A eso, él va a sumar todos los pedidos de compras que estén abiertas, las facturas de reservas, los acuerdos globales de proveedores, las transacciones de compras periódicas y la orden de fabricación, que son de elementos de nivel superior. Todo esto
que es para abastecer y que ya hay en documentos generados en base a esto, él va a sumar a ese inventario que está como existente. Sin embargo, él va a descontar todos aquellos que son las demandas. El cliente abierto, los escenarios, las predicciones que ha generado, los acuerdos de ventas globales, las transacciones de ventas periódicas y también la orden de fabricación de elementos de ventas. Por lo tanto, también va a ser un descuento a nivel de cálculo internamente, va a mirar estas demandas. Como resultado final, él va a generar un inventario, ¿cierto? Final de acuerdo a los documentos que están creados anteriormente. Y a través de eso, también el asistente va a mirar si nuestras definiciones que están en nuestro maestro artículo están contempladas. Por ejemplo, los niveles de inventario, los mínimos, el máximo, el nivel requerido, los pedidos múltiples, el intervalo de pedido, su ciclo de fabricación y los feriados. El asistente va a mirar todas estas definiciones que nosotros hayamos generado, no como documentos, sino que como definiciones dentro del mismo maestro de artículos, de maestro de calendario, de pedidos múltiples. Entonces, más lo que tengo como inventario final, él va a hacer las recomendaciones en base a generar órdenes de fabricación, pedidos o solicitud de traslado, porque puede ser que a lo mejor mi necesidad está suplida en otro almacén. Por lo tanto, si es de almacén en almacén y yo estoy considerando más de un almacén, el sistema también, este asistente me va a recomendar generar una solicitud de traslado. Por lo tanto, estas necesidades dependen del MRP. Y esta proyección de pedido va a suplir lo que está como oferta y como demanda. En resumen, el cálculo de MRP va a generar estas solicitudes para poder cumplir y para poder proyectar y administrar bien mis recursos y mi legado que tengo como plan. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, que la puedan realizar. Bien. Ahora, a través de este procedimiento y cálculo que hemos efectuado, también el sistema nos va a proveer de un informe y de alerta de la recomendación. Por lo tanto, ¿qué informe me muestra las recomendaciones? El informe de recomendaciones de pedido, puedo filtrarlo por tipo de pedido. En el tipo de pedido, básicamente, aquí yo puedo agrupar que solamente en base al escenario que yo haya ejecutado, me muestre aquellas órdenes de compras que quiero realizar. Puedo filtrar el tipo de documento. Si le digo todos, lo que me va a mostrar como resultado final, en lo que está la recomendación del pedido abajo, todos los pedidos, de todos los artículos. Si en el tipo de pedido yo hubiese filtrado solo orden de fabricación, me va a mostrar solamente orden de fabricación, en base al escenario que yo ejecuté mi MRP. Por lo tanto, a través de esta recomendación, ya puedo ejecutar, en el tipo de pedido, ya puedo ejecutar mis necesidades y puedo mandar un mensaje a la planta para que produzca y a la vez generar un pedido de compras para que vaya en busca del proveedor y tenerlo a tiempo. ¿Bien? ¿Qué alertas también me genera el sistema? Hay una alerta estándar que trae el Dime Juan, que es la cual lo que básicamente me va a mostrar es aquella anteriormente
asistente creado, recomendaciones creadas que yo ya las haya grabado, a través de una periodicidad de días cuando debo ejecutar los pedidos. Es decir, esta alarma lo que me va a determinar es que a través de un tiempo o un rango de días, ¿cierto?, que yo le puedo determinar, cuando yo puedo crear las órdenes de fabricación, los pedidos, porque puede ser que a lo mejor solamente uno planifique y posteriormente quiera realizar sus órdenes de producción y su pedido de compra. Por lo tanto, con esta herramienta nos va a ayudar a recordar cuándo debemos ejecutar estas órdenes para poder suplir las necesidades. Y de esa manera no olvidarnos para que tenemos un asistente creado y podemos generar. Bien. Hasta acá, nuevamente, ¿alguna consulta, pregunta referente a lo anteriormente expuesto? Ya, bien. Okay. Por lo tanto, vamos a ir a la parte práctica para ver cómo es el ejercicio dentro de Bienes Juan, que ya fue la herramienta dentro de SAP, para ver este funcionamiento del MRP. Vamos a partir creando un artículo nuevo, que vamos a llamar 17 de producción. Artículo producción 2017. Vamos a generar familia y nos vamos a ir a la pestaña de planificación. Por lo tanto, como le estoy dando un mensaje que este artículo se produce, es importante mencionar lo que esté dentro del método de planificación, que si se efectúa, ¿verdad? Y como es de fabricación, básicamente los otros campos que aparecen no son necesariamente estrictos, los puedo obviar, basta con que yo le dé el mensaje de que sea planificación y efectuar para que mi asistente los considere. ¿Okay? Una vez creado, ¿cómo sé que quedó creado? Abajo hay una leyenda que dice que este artículo fue creado. Inmediatamente puedo ir a mi MRP a crear una previsión. Como es un artículo nuevo, no tengo órdenes de venta, tampoco tengo una orden de fabricación realizada. Sin embargo, voy a generar un pedido de cliente igual para que veamos el efecto dentro del cálculo de margen. Y lo voy a generar acá, este pedido lo voy a necesitar para el día siguiente. Voy a llamar mi producto que acabo de crear. Voy a decir que necesito, el cliente necesita 7. Verificación de cantidad, el precio. Y lo vamos a crear. Una vez creado esta orden de venta, y además voy a generar una previsión para que podamos ver el efecto de un pedido de cliente y además incluirle una previsión, vamos a crear un código distinto. Vamos a colocar 2017 en la rueda. Producción 2017 en la rueda. Acá voy a buscar mi artículo.
Y una de las particularidades que también dentro de esta previsión que podemos notar es que yo puedo dejar ya enlazado un almacén predefinido también en tu previsión. De esa manera, más rápido te sale el cálculo para solamente filtrar este almacén. Por lo tanto, puedo considerar una fecha de inicio a fin y le puedo mirar de cuándo puedo visionar lo semanal. Continuar. Me va a mostrar el número de semanas que está en nuestro sistema. Vamos al mensual. Y aquí la vamos a mostrar desde que comience, desde el mes de septiembre. Septiembre, 100, 100 y 400. Entonces el planificador va a adicionar, y sobre todo la previsión que venta no me pueda realizar, cuánto de la rotación que va a necesitar este artículo de producción. Una vez creado, ya puedo ir al mi MRP al asistente. Y este asistente, vamos a crear un escenario nuevo, y acá le vamos a colocar MRP 2017. Y le vamos a colocar producción MRP 2017. Bien. Por lo tanto, lo que yo haya mencionado, de que yo también puedo editar ese nombre, solamente la descripción, no así el nombre ya creado de este asistente que se llama MRP 2017. ¿Ya? Y acá le voy a considerar que mi horizonte sea a partir del 31, o sea, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Bien? Si yo acá manipulo esta fecha, es lo que yo mencionaba de que me va a recalcular y me va a corregir la fecha que yo inicialmente tenía como final. Y esto en el cálculo lo puedo también mirar, que lo visualice por mes o por semanas, dependiendo cómo lo quiera considerar. Entonces aquí vamos a considerar 120. Y acá está considerar los feriados, y ya justamente ya decimos estar considerado. Y este mismo detalle de escenario lo puedo generar como simulación. Al dejarlo como simulación, no me va a recomendar, simplemente va a ser un cálculo interno para yo planificar un futuro MRP y de esa manera generarlo para que me empiece a dar las recomendaciones. ¿Bien? En el siguiente, yo aquí puedo buscar mi artículo. ¿No? Mi artículo que yo previamente creé. Ya, aquí lo muestra. Lo siguiente. Y acá le puedo mencionar desde dónde, qué almacén va a mirar la fuente de su inventario. ¿Ya? Lo siguiente. Y aquí, en esta fuente de documentos, ya puedo mencionar que está dentro de ese horizonte o encuentro de dato histórico, o incluso yo puedo restringir ciertos documentos que acá me van a aparecer cuando están agregados. Bien. Y acá le puedo mencionar el nivel de stock que está configurado dentro de mi artículo. ¿Bien? Y la previsión enlazada, que es aquella que yo, al seleccionar acá, es lo que anteriormente ya tengo configurada, ¿verdad? Y realizada dentro de Business One. Y acá en la recomendación, yo puedo generar solicitudes o pedidos. Si le digo que es pedido, a dar iniciar, aquí me trajo el resultado.
Y acá tengo que para esa fecha tengo un pedido de clientes, que es el mismo que yo anteriormente creé, considerando la fecha de entrega del mismo. Bien, por lo tanto, esta fecha de entrega es la misma que me está mostrando en esta información, ¿verdad? Para cuando yo necesito este material. Bien, que es la fecha de vencimiento que aparece dentro de él. ¿Okay? Como mi cálculo yo le dije que fuera a través de día, él me está mostrando mi horizonte por días. Bien. Y si me despliego hacia la derecha, voy a mirar que también tengo otra demanda, el día 1 de octubre, que va a corresponder a mi escenario de MRP que yo anteriormente creé, que es la previsión. Si nos fijamos, esos 200, como estoy posicionado el día 1 de octubre, ¿verdad? Me está mostrando la necesidad de ese 200. ¿Bien? Y si despliego, me va a mostrar el de noviembre, ¿verdad? Y así, de acuerdo a cómo yo lo tengo calendarizado. Y finalmente, esos datos futuros, es si tengo posterior a esta fecha más necesidades para poder suplir. En la pestaña de recomendaciones, le va a mostrar las cantidades que yo debiese realizar en base a lo que yo tengo en mi resultado del asistente del MRP. Para este caso, me está diciendo su recomendación sea en orden de fabricación, de acuerdo a este producto y de acuerdo a estas cantidades y a las fechas que realmente necesita. Bien. Al dar grabar las recomendaciones, el mensaje es que estoy grabando, que lo que me está proponiendo en algún momento lo voy a ejecutar. Al finalizar, voy a ver acá en la recomendación de pedido, a filtrar por mi escenario que yo creé y me está mostrando los documentos que yo posiblemente puedo crear dentro de Business One. De esta manera, a través de este mismo informe, ya puedo crear directamente desde aquí mi orden de fabricación, ¿verdad? Y además puedo seleccionar otro tipo de documento, tomar la decisión que no se fabrique, sino que yo lo vaya a buscar desde otro almacén. Bien. Por lo tanto, el planificador puede, desde acá, tomar la decisión, como es una recomendación, puede tomar la decisión de seguir la guía de esta recomendación o no. Bien. Y finalmente, vamos a revisar cuáles son las alertas que el sistema me va a realizar. Bien. Y acá tengo una liberación de recomendación, ¿verdad? Y acá voy a mostrar cuáles son los escenarios que yo debiese generar. Esta alerta es la que nosotros anteriormente realizamos dentro de Business One, ¿verdad? Y direcciono a quién le va a generar esa alerta, en cuántos días le va a generar esa alerta, ¿verdad? Y cuáles son los documentos, ¿ya?, que debiese realizar. Bien.
Eso ha sido el asistente de MRP. No sé si tienen alguna duda que nos puedan compartir.